Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Vic. Vamos a seguir con el siguiente tema de la clase. Buenas tardes. Que trata sobre las expresiones. Les adelanto mañana que según la programación hay que realizar un ejercicio y nos tenemos que conectar después. Mañana estaba programado que hicieran un ejercicio y se conectaran después, pero vamos a comenzar la clase desde las 12 de la tarde porque todavía tenemos temas que cubrir antes de empezar a realizar los ejercicios. Ok, el siguiente tema, ya una vez que hemos visto lo que son variables y lo que son constantes, son las expresiones. Entonces vamos a ver algunos tipos de expresión que se utilizan en programación, ¿verdad? Y para ello vamos a utilizar pues la definición de constantes y variables que vimos la semana pasada. Nos dice que las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales. Lo vamos a dejar aquí hasta paréntesis y vamos a omitir por los momentos nombres de funciones especiales. La que tienen ahí, eso se podría decir que es una expresión matemática, ¿verdad? En notación normal, en notación tradicional. Más sin embargo, este tipo de expresiones nosotros no las plasmamos así en ningún lenguaje de programación. Básicamente por el hecho de que el símbolo de raíz cuadrada pues no lo podemos colocar, sino que lo que utilizamos son las funciones que ya trae el lenguaje para hacer este tipo de cálculos. Así que tenemos que aprender cómo plantear las operaciones aritméticas y de otro tipo en un ambiente de programación. Nos dice que existen una clasificación de lo que son las expresiones, que son las aritméticas, las relacionales, las lógicas y las de carácter. Vamos a ver las tres primeras. Aritméticas, relacionales y lógicas. En primer lugar, mencionaríamos lo que son expresiones aritméticas. Dije que son análogas a las fórmulas matemáticas. Esto significa que prácticamente son las mismas operaciones aritméticas que nosotros plasmamos en cualquier ejercicio, el cual resolvemos de manera tradicional. O sea, las mismas operaciones aritméticas. Aquí no hay nada nuevo. No es como que vamos a inventar una operación aritmética. No. Vamos a utilizar las que ya existen. Pero sí vamos a aprender cómo plantearlas según la sintaxis que necesitemos en un momento específico. Como cualquier expresión aritmética trabaja con datos, aritmética pues trabaja con números, y nosotros sabemos que para representar esos datos tenemos que utilizar constantes o variables. Entonces vamos a decir que aquellas expresiones aritméticas son las que utilizan variables y constantes, tanto numéricas enteras como numéricas reales, y que los resultados obtenidos por estas expresiones también son del tipo numérico entero o numérico real. Ahí tenemos una lista de las expresiones aritméticas básicas. Tenemos lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación, la división entera y el módulo o resto, residuo de la división entera. Aquí hay
algo que ya cambia un poquito. Porque el símbolo de la multiplicación vamos a utilizar el asterisco. Multiplicar un número por otro número, ya no vamos a utilizar la X, sino que el asterisco. La división. Bueno, en la división tenemos que distinguir dos tipos de divisiones. La división normal, en la cual nosotros podemos utilizar operandos, ya sea enteros o reales, y cuyo resultado nos va a producir un número, ya sea entero o real. Esa es la división que nosotros hemos venido utilizando siempre. Ahora, existe otro tipo de división y es aquella que opera estrictamente con enteros. O que no puedo poner un número con componente decimal a hacer este tipo de división. Esta se conoce como la división de números enteros. Ya vamos a ver ejemplos. La exponenciación, o sea, elevar un número a una potencia determinada, que si quiero elevar el 2 al cubo, 2 a la 8, etc. Eso es la exponenciación. Y se va a expresar dependiendo de la sintaxis del lenguaje que estemos empleando. Aquí indica algunos símbolos que se utilizan para expresar que la operación aritmética se trata de elevar un número a una potencia determinada. Acá, como les mencionaba, está la división entera. También el símbolo va a depender de la sintaxis del lenguaje. Bien, se puede utilizar la palabra completa div, se puede utilizar pleca, algunos lenguajes utilizan contrapleca, pero lo que hay que entender aquí es el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre división normal y división entera? Y la última operación básica, que se le llama mod, y en algunos lenguajes de programación se representa con el símbolo de porcentaje, significa el residuo, o sea, lo que sobró de hacer una división de tipo entero. Por ejemplo, aquí en esta operación 5 más 3. O sea, ¿qué son operandos? Operandos son los datos que empleamos para construir una operación aritmética. Operandos. En este caso, el 5 y el 3 son operandos. Ahora, el símbolo en sí, porque es el que nos indica cuál es el tipo de operación que vamos a realizar, en este caso aquí el símbolo es el del más. Eso se conocen como operadores aritméticos. Aquí ahí tengo dos operandos, 5 y 3, y tengo un operador aritmético que es el símbolo más. Así que todo esto que aparece en esta columna son operadores aritméticos. Esto es lo que les mencionaba. Miren, por ejemplo, una multiplicación normal siempre la hemos venido representando utilizando la X, 5 por 7, pero ahora vamos a utilizar el algoritmo, ¿ok? Entonces, perdón, el asterisco. Aquí 5 por 7, el significado es el mismo. Ahora, bueno, dependiendo de cómo se los hayan enseñado, por ejemplo, esta es una fracción, ¿verdad? Y aquí la representamos acá, de esta forma, utilizando la pleca. La exponenciación, que no utilizábamos ningún símbolo, ¿ok? Simplemente poníamos el número al cual se eleva, pues en la parte superior y más pequeño, indicando aquí, por ejemplo, que el 3 se eleva a la 7. Ya no vamos a utilizar esa forma de representar la potencia, sino que vamos a utilizar este símbolo, y esto significa 3 elevado a la 7. Y aquí tenemos los mismos operadores aritméticos con su significado, el tipo de operando. Cuando dice el tipo de operando son el tipo de datos con los cuales puede trabajar y qué tipo de resultado produce. Entonces, este símbolo que es el de la suma, yo puedo tener operando ya sea enteros o reales. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar solo números enteros o puedo también sumar números reales. Eso no importa ahí. Y el tipo de resultado, pues también una suma me puede producir un resultado entero o un resultado con componente decimal.
Lo mismo para el símbolo de la resta, los operandos enteros o reales, el tipo de resultado entero o real. La multiplicación representada por el asterisco, sus operandos también pueden ser enteros o reales y el tipo de resultado, una multiplicación también puede producir un resultado ya sea entero o real con un componente decimal. La pleca. La pleca significa división de números reales. Por lo tanto, sus operandos también tienen que ser reales y produce un tipo de resultado real. El siguiente también es la división, pero en este caso es la división de números enteros. Es la división entera. Por lo tanto, sus operandos van a ser números enteros y el resultado también va a ser un número entero. El residuo de la división de números enteros. También sus operandos van a ser enteros, porque es la otra parte de la división entera, puesto que esta de aquí lo que me da es el cociente de la división entera. Y esto de acá lo que me da es el residuo de la misma división. Tipos de operandos enteros, tipo de resultado siempre va a ser un número entero. Estos operadores de acá se conocen como operadores de incremento o decremento. Esto lo vamos a ver más adelante, ya cuando entremos en el segundo parcial a ver lo que son ciclos de repetición. Esto de acá ahorita no lo vamos a mencionar. Hay una gran cantidad de ejercicios que para poder resolverlos se necesita entender perfectamente lo que es el cociente y el residuo de la división entera. Entonces, cuando tenemos una expresión de este tipo, miren, en donde no hay números, sino que en este caso A, B, se entiende que A, B son ya sea variables o constantes, las definimos, tal como las definimos el jueves, que hicimos un ejercicio para definir variables, y les asignamos un valor. Ya saben, una variable es una ubicación en memoria en donde nosotros decimos que vamos a guardar valores de cierto tipo, ¿verdad? Pero eso es todo lo que significa definir una variable. Después viene lo que es asignarle valor a esa variable o guardar ese valor en esa ubicación de memoria. Acá yo entiendo que A y B son variables que ya fueron definidas y a las cuales ya se les ha asignado valor. En este caso, estoy diciendo divida A entre B, división entera. Y A y B tienen que ser variables de tipo entero. Supongamos que dentro de A está almacenado el número 19 y dentro de la variable B está almacenado el número 6 y nosotros queremos dividir 19 entre 6. ¿Cuál será la diferencia entre estas dos expresiones? ¿Cuál es la diferencia? Aquí tengo dos expresiones aritméticas. La primera y la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Que una es entera y la otra es real o entera. Exacto. No, la otra, esta de acá, es real. O sea, puede que este no es el caso, porque sí me va a dar un componente decimal. Puede que en un momento determinado, ¿verdad? Dependiendo de los valores y utilizando la pleca, me dé un resultado como por decir 4 y no haya ese componente decimal. Pero recuerden que si está trabajando con números reales, lo que significa es que ese componente decimal es una secuencia de ceros, ¿verdad? Pero sigue siendo real. Ahora, ¿cuál es el cociente de esta división? ¿Cuál es el cociente de esa división? Esta es la división de números enteros. 19 y 6
son enteros y el resultado me tiene que dar entero. Así que, ¿cuál es el cociente de esa división? 3. 3, solo 3. Ahora, ¿cuál es el cociente de esa división? Igual 3. 3. No, no es el mismo cociente. 3.16. Exacto, miren, aquí el cociente da 3, porque es la división de enteros que produce un resultado entero. Y aquí el cociente me da 3.16, creo que era, pero tiene parte decimal, entonces no da el mismo resultado. Son los mismos valores como operandos, pero como el símbolo es diferente, el resultado también es diferente. Otra pregunta. ¿Existe residuo para esta división? No. Sí. Sí, sí existe. Sí ¿Cuál existe. sería el residuo Sí. de esa división? 1, ¿no? 1. O sea, me sobra 1 de esa división. Si yo quisiera obtener ese 1, yo utilizaría el operador mod. O sea, déme el residuo de esa división, de la división de 19 entre 6. Pero esto me da el cociente 3. Pregunta. ¿Esta división da residuo? $3.16. ¿Perdón? 3.16. No, ese es el cociente. 19 entre 6, división de números reales, el cociente es 3.16. Pero ¿da residuo este tipo de división? Sí. No. No, Liz. No da. O sea, la división de números reales no da residuo, no sobra nada. ¿Por qué? Porque el cociente acepta números decimales. Entonces no sobra nada. División entera sí me va a dar un residuo porque el cociente no acepta decimales. División real nunca me da un residuo porque el cociente sí acepta números reales. Otro ejemplo, miren, 15 entre 6. ¿Y esta, cómo estará planteada esta? ¿Como división de enteros o como división de reales? ¿Qué es esto? ¿Una división de enteros o una división de reales? Este 15 entre 6. Reales. Enteros. Es enteros. ¿Por qué sabemos que es una división de números enteros? Porque tiene residuo. Porque tiene residuo. Ahí está el 3, es lo que me sobró de la división. Por eso. Una división de reales no le va a dar residuo. Esta es una división de enteros. Si yo la quiero plasmar de esta misma manera, ya utilizando la sintaxis de programación, sería 15 div 6. 15 div 6 me va a dar como resultado el cociente, 2. Pero si yo digo 15 mod 6, perdón, me va a dar el 3. Aquí está, miren. 15 div 6. Div me da el cociente que es 2. Mismos operadores, pero diferente operador o símbolo aritmético me da otro resultado, porque el mod me va a dar el residuo, 3. Como aquí hay otros ejemplos. Si yo divido 19 entre 3 enteros, de 6 por 3, 18, ¿y cuánto es lo que me sobra? 1. 1, ¿qué es lo que obtendría ese 1? Si yo lo quiero obtener, lo obtendría utilizando mod, que es el residuo de la división de números enteros. Bueno, y aquí pues hay tipos de expresiones. ¿Este número qué es? ¿Un entero o un real? Real. Es real. Real. Real, exacto. Aunque tiene un componente decimal,
que prácticamente es nulo porque es 0, ¿verdad? Pero ahí está representado. Entonces son ejemplos de cómo nosotros podemos representar diversos valores u expresiones aritméticas. Más adelante sí vamos a hacer ejercicios con esto de Divide Mod porque se utilizan para resolver unas situaciones muy interesantes. Como les dije, operadores de incremento o decremento pues no los vamos a utilizar porque significa cómo le vamos incrementando el valor a una variable o cómo le vamos disminuyendo el valor a una variable, y generalmente esto se utiliza dentro de un tema que son los ciclos de repetición. Así que no lo vamos a tocar. Reglas de prioridad. Siempre estamos dentro del tema de las expresiones aritméticas. ¿Qué es esto de reglas de prioridad? Sabemos que en una operación aritmética puede haber una combinación de operadores, porque no siempre vamos a tener algo del tipo 5 más 5, en donde solo hay un operador. No, en una sola expresión aritmética puedo tener entre sumas, multiplicaciones, divisiones, cálculo de residuos, en una sola operación. Entonces, cuando existen varios tipos de operadores aritméticos en una sola expresión, ¿qué es lo que se resuelve primero? En primer lugar, dice, las operaciones que están encerradas entre paréntesis se evalúan primero. Ya sabemos eso, ¿verdad? Que todo lo que está entre paréntesis en una operación aritmética indica que eso tiene que resolverse primero. Si existen diferentes paréntesis anidados, interiores unos a otros, las expresiones más internas se evalúan primero. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un juego de paréntesis que está dentro de otro juego de paréntesis, ¿por dónde empiezo yo a resolver la expresión? Voy a empezar a resolverla por los paréntesis que están más a lo interno, de los que están más anidados. Después, en el punto 2, las operaciones aritméticas dentro de una expresión suelen seguir el siguiente orden de prioridad. Como habíamos dicho, primero, el que tiene mayor prioridad son los paréntesis. Esto que es incremento y decremento, ahorita no lo vamos a tocar. Por lo tanto, después de los paréntesis, ¿qué es lo que vamos a resolver? ¿O cuál es el siguiente en el orden de prioridad? La multiplicación, división Sí, división, y el módulo. el módulo, o sea, la división entera. ¿Y cuáles son los que tienen menos prioridad de todas las operaciones aritméticas? Suma y resta. Suma y resta. Así que si yo tengo una expresión aritmética del tipo, por ejemplo, 5... La suma y resta. La suma y resta es la que tiene menos prioridad. Si yo tengo algo así, 5 por 3 más 4, ¿qué resuelvo primero? ¿La multiplicación o la suma? La multiplicación. La Multiplicación. La Entonces, multiplicación. sí, hago la multiplicación y el resultado que me dé de esa multiplicación lo incorporo a la suma, que es el que tiene el orden de prioridad más bajo. Ahora nos dice, en los lenguajes que soportan la operación de exponenciación, este operador tiene la mayor prioridad. ¿Bien? Esto significa que si yo tengo una operación de elevar un número a otro, este prácticamente se ubicará en este lugar. Acá. O sea que iría primero paréntesis, después exponenciación, después lo que son multiplicaciones y divisiones, y por último suma y resta. La exponenciación tiene mayor prioridad que las operaciones aritméticas básicas. O sea, suma, resta, multiplicación y división. En caso de coincidir varios operadores de igual prioridad en una expresión o subexpresión encerrada entre paréntesis, o aunque no tenga paréntesis, pero todos tienen la misma prioridad, se empezará a resolver de izquierda a derecha. O sea, en el mismo sentido en el cual nosotros leemos, que nosotros leemos de izquierda hacia la derecha, en ese mismo sentido vamos a resolver una expresión aritmética cuyos símbolos tengan exactamente la misma prioridad. Si yo digo 10 menos 2 más 4,
¿Qué voy a resolver primero? 10 menos 2 más 4. 10 menos 2. La resta. Ajá, primero la resta. Entonces 10 menos 2 me da 8. Y después hago el más 4. 8 más 4, 12. La resta y la suma tienen la misma prioridad. Pero ¿cuál es la operación que estaba más a la izquierda? La resta. Entonces, por ahí yo comienzo a resolver la expresión aritmética. Permítanme. Ya va, Josué. O haga su pregunta, solo voy a tomar agua. Haga la pregunta. Lick, yo tengo una pregunta con respecto a, bueno, al incremento y al decremento que no los estamos viendo todavía. Con respecto a la exponencialidad, ¿cuál va primero en orden? ¿El incremento y el decremento y después los exponentes o al revés? Ok. En ese caso, ¿verdad? Primero, este sería el orden. Miren, paréntesis. Incremento y decremento. Después, el que no está acá, potencia. Después serían estos, multiplicación y divisiones. Y por último serían sumas y restas. ¿De Ah, acuerdo? ok. Después, sí, después de del incremento y decremento. Así Muchas es. gracias, Lick. Aquí nos dan ejemplos. Miren. Entonces aquí tenemos una suma y tenemos una multiplicación. Entonces, ¿cuál es la que tiene la mayor prioridad? La multiplicación tiene más prioridad que la suma. Por lo tanto, aquí está cómo resolverlo. Primero vengo y resuelvo la multiplicación. 6 por 14 me da 84. Cuando tenga resuelto esto, aquí vengo y resuelvo la suma. 3 más lo que me dio el resultado de la multiplicación. Y tengo este resultado. Fíjense cómo va resolviendo esto, que él, utilizando llaves, me va demostrando el orden en que va resolviendo las operaciones aritméticas. Esto es muy importante a la hora de hacer ejercicios de este tipo, que yo vaya mostrando el orden en que yo voy resolviendo las operaciones aritméticas. Ahora, tengo este otro. Tengo sumas y tengo multiplicaciones. ¿Cuál está resolviendo primero? Vean acá, se puso a resolver las multiplicaciones en primer lugar. Sí, tengo dos multiplicaciones, mire. Entonces, primero resuelve esto. Al mismo tiempo, resuelve esto. Entonces, ya obtengo dos resultados. Entonces, ¿qué me queda aquí? Perdón. 8 más 21 más 24. Entonces, lo que tengo son sumas. Ahora tengo dos sumas, porque aquí va un más y aquí se les olvidó bajar el más, que vería acá. Entonces, ya tengo dos operaciones aritméticas que tienen la misma prioridad. ¿Desde dónde comienzo a resolver? Si tengo dos sumas. Desde el que está más a la izquierda. Este se resuelve primero. Entonces, obtengo el 29 y ese 29 se lo sumo a este numerito de acá, 24, y ahí está el resultado. ¿Cómo podría yo cambiar el orden de estas expresiones para que se hagan primero las sumas y no las multiplicaciones? Si se le coloca un paréntesis. Exactamente. Si se le coloca un paréntesis. Si yo dijera paréntesis 8 más 7 y cierro paréntesis por 3, ahí estoy diciendo que lo primero que se tiene que hacer es la suma. 8 más 7 me da 15. Esto, si está encerrado entre paréntesis, se hace primero. 15. Y ese resultado sí lo voy a multiplicar por 3. Entonces, los paréntesis es la forma en cómo yo modifico la prioridad de las operaciones aritméticas. Aquí. ¿Cuál se resuelve primero? La potencia. La potencia, y aquí lo vemos. Miren, esta, ¿cuánto me da esto? 2 a la 3, o 2 al cubo. 8. 8, aquí lo tienen. Aquí está el 8, miren. ¿Ve? Y los demás permanecieron. El menos 4, el 7, el 4 y el 5. Únicamente se resolvió en primera instancia esto que me dio 8.
Ahora, tengo esto. ¿Cuál se resuelve ahí primero? La multiplicación. Sí, la multiplicación. Miren, menos 4 por 7. La multiplicación tiene mayor precedencia que la que le sigue, que es la suma. O sea, la que le sigue acá, esta suma. Entonces ahí obtengo menos 28. El resultado de esto de aquí es menos 28 y bajo lo siguiente, más 8, todo eso lo bajé. Después, ¿cuál es la que se resuelve acá? La división. La La división. división es la que tiene mayor precedencia. Aquí tengo suma, división, resta. ¿Cuál tiene mayor prioridad? La división. Tengo que hacer esto primero, lo cual me da 2, ¿verdad? 8 entre 4 me da 2. Me queda, después de que he despejado esa división, me queda esto. Ahora, ahí, ¿cuál es la que resuelvo primero? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, lo primero que tendría que resolver es la suma. Menos 28 más 2 me da 26 y de ahí bajo el 5. La última operación aritmética que me queda es esta. Una menos 26 menos 5, menos 31. Con esto vamos a hacer más ejercicios, no se preocupen. Ahora vean estas, expresiones lógicas o booleanas. Ya vimos lo que es un dato lógico, recuerden eso, o booleano, que es aquel que solo puede contener uno de dos posibles valores, verdadero o falso. Te dice, un segundo tipo de expresiones es la expresión lógica o booleana, cuyo valor es siempre verdadero o falso. Bien. Entonces acá, ¿verdad? El resultado, lo que está diciendo, el resultado de una expresión lógica va a ser siempre o verdadero o booleano. ¿Para qué se utilizan este tipo de expresiones? Para comparar. Si yo digo, es 10 mayor a 5, ¿cuántas posibles respuestas tengo a esa pregunta? 2. 2. O es verdadero o es falso. Ese 10 mayor a 5 es una expresión lógica. Las utilizo en programación para hacer preguntas. Las expresiones lógicas se forman combinando constantes lógicas, variables lógicas, o sea, constantes definidas de tipo lógico, variables definidas del tipo lógico y otras expresiones lógicas, utilizando los operadores lógicos. Recuerden que operadores, en el caso de las expresiones aritméticas, son los símbolos que denotan el tipo de operación. Acá van a ser los símbolos o palabras que también denotan el tipo de operación, pero en este caso una operación lógica. Los operadores lógicos not, and y or. Y los operadores relacionales, se les llama relacionales porque hacen comparaciones. Estos ya lo sabemos cuáles son. Igual, cuando yo pregunto, ¿es esto igual a tal cosa? Menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, y este significa diferente. Si yo pregunto, utilizando este símbolo, ¿es 10 diferente de 5? ¿Cuáles posibles respuestas puedo tener? O es verdadero o es falso. Y en este caso sería falso. 10 no es igual a 5. Operadores de relación, de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Sí? Permiten realizar comparaciones de valores de tipo numérico o carácter. ¿Qué significa esto? Que yo puedo comparar dos valores numéricos. En la pregunta que yo les decía, ¿es 10 mayor a 5? Ahí estoy comparando dos valores de tipo numérico. Pero no solo se limita a eso. Yo puedo comparar valores de tipo carácter o alfanuméricos. Si yo dijera, o comparara, perdón, ¿verdad? Es la A mayúscula mayor a la A minúscula. ¿Qué creen que signifique eso? ¿Mm? ¿Compararía la letra en sí o qué es lo que estaría comparando? ¿Es A mayúscula mayor a A minúscula?
lo que va a comparar es el valor en ASCII de la A mayúscula contra el valor en ASCII de la A minúscula. Ya saben que el ASCII es un valor numérico que representa cualquier carácter, ¿verdad?, en un idioma específico. Y dependiendo de esa comparación, entonces va a decidir si la A mayúscula es mayor, porque su valor ASCII es mayor que el valor ASCII de la A minúscula. Es por eso es que se pueden comparar también valores que son alfanuméricos. Aquí está la tabla de los operadores de relación. Estos también pueden cambiar dependiendo del lenguaje de programación en el cual se esté trabajando. Pero su significado o el tipo de operación que pueden realizar siempre va a ser la misma. Entonces les mencionaba, menor que, mayor que. Miren el igual. Cuando yo pregunto si algo es igual a tal cosa, dependiendo del sintaxis, puede ser solo un símbolo igual o puede ser doble igual. Menor o igual. ¿Qué significa esto? ¿Es 10 menor o igual a 10? ¿Qué me contestarían? Verdadero. 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 No es menor, Verdadero. pero sí es igual. Yo tengo aquí incluido el igual. No es menor, pero sí es igual. Así que me da verdadero. Ahora, si yo dijera, es 10 menor a 10, me daría falso. Pero si yo pregunto, ¿es 10 menor o igual a 10? Verdadero. Mayor o igual. Y estos son los símbolos de diferente. Generalmente utilizamos este para fines de esta clase porque ya aquí ya estamos hablando de lenguajes de programación. Pero también esta combinación de símbolos significa diferente a. Fíjense que en este tipo de expresiones, miren, A menos 2, B menos 4, para resolverlos, como les había mencionado, A y B se entiende que son variables que tienen ya un valor asignado. ¿Ven? Entonces tengo que tener en consideración el valor que están guardando estas dos variables para poder resolver la ecuación. Esta es una combinación de expresión aritmética con expresión lógica. Mire, aquí tengo dos expresiones aritméticas, ¿verdad?, pero tengo un operador de relación. Supongamos que aquí dijera que A es 10. 10 menos 2 es 8. Esto me daría 8. Y que B es 5. 5 menos 4 me da 1. Entonces 10 es menor a 1. ¿Qué sería esto? ¿Verdadero o falso? Es 10 Falso. menor a 1. Falso. Entonces yo puedo combinar en una expresión, ¿verdad?, operadores aritméticos y operadores de relación. No hay ningún problema. Pero por el hecho, muchachos, de que aquí ya hay un operador de relación, ustedes me acaban de dar el resultado total. Todo esto, el resultado total de la expresión es falso. O sea que el resultado total de la expresión es un dato de tipo lógico, a pesar de que tiene operaciones aritméticas. Y aquí hay ejemplos. Miren si compara el 3 con el 6 y pregunta, ¿es 3 menor a 6? Verdadero. Aquí compara el 0 con el 1. ¿Es 0 mayor a 1? Falso. ¿Okay? Vamos a dejar hasta aquí la clase. Y vamos a continuar mañana. Como les decía, mañana tenemos clase desde las 12. No va a haber ejercicio asignado para que adelantemos con este tema. Está bien. Bueno, Está bien, Feliz tarde, Liz. Dale, gracias. igualmente. Gracias, feliz tarde. Pasa buen día, Liz. Nos vemos. Gracias. Buen día, Lee. Buenos días. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Licenciada, Diga. una pregunta con respecto a los videos que subió de la clase, ¿son para reforzar Sí, son este para tema? reforzar. Sí, para Ok. reforzar temas, sí. Gracias. Ok.